Hoy está con nosotros la doctora Norma Fuller. La doctora Fuller es antropóloga y profesora principal y jefa del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado varias obras y ensayos concernientes a la masculinidad y a la feminidad. La última de sus publicaciones se titula Masculinidades, Cambios y Permanencias. Es una extensa obra de 500 páginas, muy bien fundada, muy interesante. Y por supuesto por más de un concepto también discutible, ¿no? Y vamos a conversar sobre algunos puntos que están contenidos en este libro. Luego que le doy la más cordial bienvenida a Norma. Y quisiera iniciar el asunto con una cuestión que se desprende del libro. De esto no te ocupas, pero se desprende fácilmente, de modo que es una pregunta pertinente. Bueno, la guerra es una actividad propia de los varones, ¿no? El quehacer guerrero es algo hasta, digamos, exclusivo de los hombres. Ahora bien, los pandilleros juveniles también guerrean, a su modo, claro está, ¿no? Ellos son una cultura marginal guerrera, ¿no? Están en pugna unas pandillas con otras, se enfrentan, chavete en mano, bien coqueados, bien licoreados, ¿no? Hasta que salga sangre, ¿no? Bueno, luchan por territorios, ¿no? Por predominios, en fin, todo ese folclore que ya conoces perfectamente. Fíjate, en Lima hay alrededor de 1000 pandillas juveniles. Pero de estas 1000, solo el 2% son pandillas femeninas, o sea, solo 20. Hay 980 pandillas exclusivamente integradas por hombres, ¿no? Bueno, la primera lectura de esta enorme desproporción es una lectura pues, que llamaremos biologizante, ¿no? La desproporción se explica y es normal, ¿no? Porque el hombre es naturalmente guerrero, ¿no? Mientras que la mujer es excepcionalmente guerrera. Esa es una primera lectura. La segunda lectura, que podría ser una lectura sociologizante o antropologizante o culturalista, ¿no? Dice que la diferencia de roles y los estereotipos son productos culturales, ¿no? O sea que son productos no de la naturaleza, sino de la artificialeza. Pero esta cultura oficial del orden establecido es reproducida marginalmente por las pandillas juveniles. Entonces, en esa medida, las pandillas juveniles son una extensión de lo que se juega en el ámbito oficial, ¿no? Pero no tienen nada de contestatarias estas pandillas, ni son tampoco mucho menos contraculturales, ¿no? ¿Cuáles son tus consideraciones? ¿Qué trae tus consideraciones sobre este asunto, ¿no? ¿Y qué ha traído esto a colación? Porque es sorprendente el número tan escaso de pandillas femeninas. Entonces yo no me atrevo, con toda sinceridad te lo confieso, no me atrevo tanto a decir que eso sea un producto cultural. Entonces sospecho que hay ahí una explicación biológica o biologizante, no sé. ¿Qué opinas? Bueno, yo soy antropólogo cultural, entonces no me gusta meterme con la parte de biología, aunque pienso que en última instancia puede jugar. Lo que sí es fácil ver desde el punto de vista del culturalistas, que es el que yo asumo, sin negar que puedan haber factores biológicos, es simplemente el que yo enfoco, es que la división sexual que ordena la mayor parte de las sociedades humanas, en realidad todas, es muy forzada. O sea, no solamente divide tareas, sino que fuerza a las personas a entrar en las de ellas y a no entrar en las del otro. Entonces, si tú ves la manera en que se educa a las niñas mujeres y a los niños varones, sobre todo a los varones, porque es mucho más restrictiva en este aspecto, al niño no solamente se le socializa para que tome juegos masculinos, actitudes masculinas,
masculinas, lugares masculinos, espacios masculinos, sino que se le prohíbe tajantemente pasar la frontera de lo femenino. Los niños no juegan a las muñecas, etcétera, etcétera, y eso no tiene nada de biológico. Claro. Y eso es muy común, y hay varias explicaciones que sería muy largo ponerme a contar aquí. Pero el caso de las pandillas es muy interesante porque en la lectura que yo hago, que es una de las posibles, la ideología, el mundo de las pandillas es característico de lo que se llama la etapa liminal. La etapa liminal es un momento en el ciclo vital o cualquier situación en la que no estás ni adentro ni afuera. Y esto es característico de los jóvenes cuando no son niños. Y entonces ya no están dentro del circuito de la casa bajo la protección de la madre y del padre y deben adquirir autonomía, además hay un mandato, y todavía no están insertos en lo que se llama el orden social, o sea, todavía no trabajan, todavía no están casados, todavía no han tenido hijos, que son los tres grandes umbrales a través de los cuales entran al mundo adulto. Ese momento liminal es un momento muy importante para los hombres, también lo es para las mujeres, pero para los hombres está muy codificado, está muy elaborado. Y en ese momento los niños deben ganar autonomía entonces y los varones deben separarse de la madre. Hasta allí han sido domésticos, han sido los niñitos de su mamá, podían serlo. Luego pasa un periodo en que hay una presión muy grande para que salgan y adquieran autonomía. Y su mundo de referencia va a ser el mundo de los pares, ¿no es cierto? El mundo de los amigos, que está bajo dos mandatos, la competencia y la lealtad, son los dos juegos, y tienen que ganar ahí, es uno de los momentos en que empiezan a ganar el estatus de varones, porque es una posición que se gana. Eso también es otro tema de hablar sobre la masculinidad, pero la masculinidad se adquiere y se gana y se sigue ganando a lo largo de la vida. Una observación, pero esta confrontación, que me parece, la lectura es correcta, pero habría que explicar por qué esto en un mundo completamente de violencia, o sea, ¿por qué chavete en mano? A eso voy. Ahora, una característica de este periodo es que en general en todas las sociedades donde hay rituales de pasaje, ¿no?, de la niñez a la adolescencia para ser un hombre adulto, hay una serie de rituales, y si uno los analiza va a ver que lo que ellos buscan es descomponer el mundo que dejan y el mundo al que ingresan en sus elementos constituyentes para poder verlos. Entonces, una de las maneras más eficientes para tú descomponer y tomar distancia y comprender el mundo que dejas y también el que viene es invertirlo, hacer lo contrario. Porque curiosamente lo estás viendo que lo compone, entonces ¿qué es lo que no estás haciendo? No estás siendo padre, no estás trabajando, estás siendo violento cuando deberías negociar, estás enfrentándote a tu padre cuando deberías tenerle respeto y empiezas a separarte de él, no estás obedeciendo a tu madre. Todas estas cosas son inversiones que permiten a los jóvenes descomponer el mundo que dejan al que van y por oposición, al contrario, reafirmar los valores a los que van a ingresar más tarde. Entonces eres ocioso, pero se te dice ocioso, eres haragán, y entonces es una manera de confirmar. Ahora, eso no explica del todo la pandilla, por Dios, ninguna explicación, pero sí explica, en todo caso, la tendencia de este periodo de la vida de los jóvenes, ¿no?, a tener un gusto por la transgresión, a la importancia del grupo de pares, a todo ese lenguaje que busca quebrar reglas, el predominio del lenguaje soez, misógino, antirrespetuoso, el uso del alcohol, que no necesariamente es de pandilla, de sexo inseguro, de drogas, de ir con el carro a velocidades peligrosas. Todo ese mundo es un mundo invertido. Ahora, la pandilla se le une a otra serie de fenómenos. Una observación, ¿no? Cuando yo entrevisté al sociólogo Federico Tong, que es especialista en violencia juvenil, le dije, ¿y cuál es la razón, si es que hay alguna razón, de estas pandillas? O sea, todo parece en esta vida tener una finalidad, un propósito, un sentido, ¿no? Y yo no veo, le digo con toda sinceridad, cuál es el sentido de una pandilla. Y entonces la respuesta es, me parece, muy preocupante, ¿no?
que ellos lo hacen por el vacilón, esa es la palabra que emplean. ¿Y en qué consiste el vacilón? Parafrasearlo como lo frasean ellos, así en una forma muy ya jergal y monosilábica, meter cuchillo para que salga sangre. Bueno, yo ahí no veo ningún ritual de pasaje, yo no veo ninguna confrontación, porque meter cuchillo para que salga sangre, y además ahí la violencia por la violencia misma, no tiene un propósito la violencia, ¿no? O sea, ahí termina, ¿no? Una vez que salga la sangre, ahí termina hasta que venga otra víctima, ¿no? ¿No te parece que es un círculo vicioso? Ya son evidentemente variaciones extremas de algo que se puede ver en el núcleo y que allí se le han juntado una serie de otros elementos que han llevado a estos jóvenes ya no son liminales, ya son marginales. Y una cosa, ¿no? Final. Que es un peligro de esta época. En la fantasía juvenil siempre está el peligro, te vas a volver un drogón, te vas a volver el eterno Don Juan que nunca se casa y nunca es responsable, te vas a volver todas las amenazas, las madres viven asustadas de que mi hijo se pase, se vuelva alcohólico, porque este periodo es peligroso. Ellos son el extremo de eso, se salieron, o sea, no pudieron hacer el pasaje. Y una última cosa, que en realidad era la principal. ¿Cómo explicarías culturalmente esta gran escasez de pandillas femeninas? Bueno, la cultura femenina adolescente es totalmente diferente. No tiene nada que ver con la cultura masculina. ¿Nada que ver? No, nada que ver. Nada que ver, somos seres humanos, por supuesto, pero no, la cultura... No, ¿sabes por qué te digo esto? Porque cuando uno va un fin de semana a Barranco y recorre discotecas y pubs y todo, hay hombres y mujeres de 15 años, de 16, y están en el vacilón, ¿no? O sea que no es que no tenga nada que ver, hay una cosa compartida, por lo menos eso es lo que yo observo. Eso no está ritualizado y exigido. Ahora hay cambios entre las mujeres jóvenes y adolescentes que tienen que ver, por ejemplo, que por primera vez ha aparecido lo que se llama moratoria social para las mujeres. En un esquema perfecto, que por supuesto no existe, ¿no es cierto?, de iniciación, de paso a la adultez femenina, vendría la menarca. La menarca marcaría el comienzo de la capacidad reproductiva femenina e inmediatamente es casadera. Si es casadera, ya puede, y además, como hay control de la sexualidad de ella, generalmente es menarca, primera relación sexual, que es unida idealmente al matrimonio, y pasaje a la vida adulta porque te casas y tienes hijos. No hay un periodo, y en los varones no, en los varones hay un periodo de moratoria social, en el que ese periodo liminal. En las mujeres tradicionalmente no lo había, ahora se está abriendo principalmente por la vía de la no asociación entre la menarca, el inicio de las relaciones sexuales y la maternidad. O sea, las mujeres pueden tener un periodo de libertad sexual sin necesidad de ser madres. Eso ha cambiado. Ese no es el único factor. El otro gran factor, igualmente potente, es el ingreso a los estudios y al mundo del trabajo. Entonces, ellos están además pasando para más tarde el momento de casarse, el momento de tener hijos, y dentro de su proyecto de vida está entrando entonces los estudios y el trabajo como forma de su identidad personal. Entonces, ha aparecido en el horizonte de las mujeres lo que se llama la moratoria social, que antes no existía, y se está empezando a codificar. Es un fenómeno cultural nuevo. Pero mientras tanto, estamos asistiendo. Mientras tanto, este 2% de pandilleras es atípico. Mientras tanto es atípico, porque no hay en la cultura del género femenino toda una elaboración sobre lo que es este periodo de moratoria. Recién se está haciendo. En cambio, hay una elaboración milenaria, si no millonaria, en años, claro, de lo que es la cultura de la moratoria social masculina, ¿no? Vamos a hacer acá el primer corte y luego retomaremos esta conversación. Aquí en la página 20 hablas de la identidad. Dices, la identidad es el sentimiento experimentado por el sujeto de que su existencia posee una permanencia y continuidad perceptibles internamente por él mismo y externamente por los otros. Más adelante, la identidad puede ser entendida como una narrativa, como la manera en que la gente reconstruye su vida con el fin de relatarla a otros o a sí mismo. Y en la página siguiente
el proceso de constitución de la identidad no termina en la niñez. En efecto, se trata de un proceso que prosigue durante toda la vida del sujeto. Ahora, creo entender por esto, ¿no?, que la identidad es temporal y situacional, pero no fija y permanente, ¿no? Es decir, está sujeta a un proceso, o sea, está sujeta a cambio, lo cual, al menos para mí, plantea una cuestión teórica importante. Y es que para establecer la unicidad de una persona tienes que establecer constantes, ¿no? Y si esta identidad que estableces va a estar cambiando o va a estar sujeta a estas mudanzas según accedas a un nuevo estado de vida o, en fin, modificaciones en el centro de trabajo, etcétera, entonces te tendrás que comportar de otra manera o presentar una imagen distinta, y en esa medida vas a cambiar, ¿no? ¿Podrías ampliar este punto? Ese tema siempre te preocupa. Sí, no, es que... Es un tema bien interesante. Los seres humanos tenemos una sensación no bien entendida, hay que reconocerlo, no hay ninguna teoría que explique bien por qué tenemos una sensación de unidad interna, ¿no? ¿Por qué tenemos, tú y yo sentimos que somos el mismo niñito y niñita que teníamos 3, 4 años, ¿no? Y a pesar de todos los cambios que hemos dado, sentimos que hay alguien que es el mismo. Eso es el pensamiento de mismicidad. Entonces, pero por otro lado, ¿no es cierto?, históricamente sabemos que incluso que hemos tenido gustos diferentes, expectativas diferentes, valores diferentes en la niñez, en la adolescencia, hemos tenido momentos de cambio, de crisis, etcétera, etcétera. Y sin embargo sabemos que hay alguien que es uno mismo. Y además los otros nos reconocen. A mí nunca me ha pasado que alguien me diga hola berenjena, digamos, siempre soy hola Norma, digamos. Y a ti te pasa lo mismo. Y si eso sucediera, realmente sería gravísimo, digamos. No, sería difícil de soportar. Entonces, hay esas dos constataciones. Un sentimiento de unidad, de ser alguien que, a pesar de todos los cambios, es uno mismo, pero que reconoce, y que lo reconoce por él, y que además el otro lo refrenda. El otro te reconoce siempre como siendo tú. Y por otro lado, esa saber que uno puede cambiar enormemente, ¿no?, y que es adaptable a circunstancias, ¿no? Uno puede cambiar drásticamente de costumbres, de idioma, de personas con las que anda, y sin embargo saber. Entonces, ahora, entonces ahí uno de los más interesantes, creo yo, modos de explicar esto, de dar cuenta de esto, es el concepto de relato de vida, de narrativa, de hilo conductor. ¿Qué sería la capacidad que tenemos de contarnos a nosotros mismos y a los demás una especie de cuento que presta coherencia, que da hilación? ¿No es cierto? Entonces yo puedo contarme, yo vivo en un proceso interno de contarme mi vida. Incluso sucede que en los momentos de gran cambio o crisis uno la relee y descubre que no, que de niño lo que quería era hacer otra cosa, ¿no? Los tempranos bosquejos de su vocación, etcétera, etcétera. Entonces es muy común que la gente te diga, yo desde que tenía 7 años ya quería ser ingeniero, ¿no? Porque relee su vida. Entonces es eso, las dos constataciones que, como tú bien notas, no se articulan bien, y entonces esta noción de relato que la persona hace para precisamente darle continuidad y coherencia, y que uno va releyendo y como que juntando en una versión interna y externa también, porque uno se lo cuenta a la otra. Por ejemplo, un caso típico es cuando te casas. Mi vida comenzó cuando llegaste tú, es una de las mejores frases, ¿no?, que se ha dicho, porque realmente cuando uno se enamora es un momento muy importante, son dos biografías que deben cambiar para producir un proyecto conjunto, y durante un periodo muy largo se cuentan su vida y se la releen, ¿no? Y mi vida comenzó cuando llegaste tú, y ahora tú eres lo más importante de mi vida y construye un proyecto. La relectura y ese cuento de las biografías es muy importante, te lo digo para graficar esto, ¿no? Bien. Hay un concepto que está siempre presente aquí en este libro y en otras obras también tuyas, que es el de lo abyecto, ¿no? Creo que para beneficio de la gran teleaudiencia convendría que tú didácticamente expliques esto, porque es un adjetivo un poco fuerte. Yo inmediatamente pienso, ¿no?, que lo abyecto es lo vil,
lo despreciable, lo muy bajo, ¿no? Es decir, lo último, ¿no? Y creo que tú manejas el concepto dándole quizá una significación que no tiene esa bajeza, ¿no? Se parece más a tabú. Tabú. No, se parece más a tabú, que es un concepto que usan los antropólogos, pero que ha pasado el sentido común casi de la misma forma en que lo usamos los antropólogos, que es algo que no se puede hacer, es algo insoportable. Por ejemplo, el incesto. Si a alguien le dicen, yo tendría dificultad en mencionarte gráficamente la posibilidad de un incesto, digamos, ¿no? Eso es tabú, que te produce horror. Yeah. A eso me trato de referir cuando hablo de lo abyecto, aquello que produce horror y que amenaza, ¿no? Que si uno cae en eso, por ejemplo, quien cae en el tabú del incesto deja de ser ser humano. Una madre que no quiere a sus hijos o que los abandona es desnaturalizada, por ejemplo, es algo muy fuerte. A eso me refiero, a esas cosas que si las haces, como que pierdes lo que eres. Ahora, aquí en el libro, creo que es un concepto funcional, pero siempre y cuando la polarización sexual sea muy neta y muy nítida, porque de otra manera, ya que lo abyecto es lo femenino, ¿no? Lo abyecto es lo femenino, y lo que no debe hacer un hombre es justamente feminizarse, o como dirían los mexicanos, no debe rajarse. No debe rajar. Claro. Pero para que esto realmente sea funcional, tiene que haber un dimorfismo sexual, tiene que haber una contraposición sexual, que tal como van las cosas, yo no la veo así, no tan nítida ni tan neta. Más bien yo veo una creciente despolarización sexual y un incremento, que a mí me parece evidente, de todas las formas intersexuales, ¿no? O sea, justamente de las formas que no tienen contorno definido y que están entre estos polos que antes tuvieron, ¿no?, una magnitud y una definición que permitía, digamos, ¿no?, decir que esto es lo bueno y esto es lo malo y todo. Ahora yo veo más bien una tendencia a la confusión, a la indeterminación, que no haría tan fácilmente funcional lo abyecto, ¿no? Puede ser que nos dirijamos hacia eso. Yo he trabajado en este libro, que son 120 entrevistas, escogí específicamente una población de varones lo más convencional posible, no en el sentido de que no fueran personas interesantes y ricas y complejas, pero que no estuvieran pues en la literatura sociológica, ni antropológica, ni de género, para que evitar las respuestas de prestigio, ¿no? Claro. Pensar que lo que la entrevistadora o el entrevistador le iba a gustar, digamos, ¿no? Entonces, en general, yo he tratado de reflejar una población lo más convencional posible, no algo diferente. Hay personas que son diferentes, pero no he dado preferencia a aquello que las diferencia, sino a aquello que las acerca. 1. 2. Cuando yo hablo de lo femenino como objeto, no hablo de la mujer. Hay que tener cuidado. Para nada hablo de la mujer y del hombre completo. Hablo de un fantasma, ¿no?, que opone lo masculino y lo femenino, ¿no es cierto?, y que hace que lo femenino sí se defina cuando tenga su borde último, o sea, cuando empieza a ser femenino, cuando se le empieza a acusar o de ser pasivo, o dejarse llevar por los sentimientos, o ese tipo de cosas, ¿no?, que se usa efectivamente en el lenguaje del sentido común para forzar a los varones a entrar dentro de ciertos límites. Cuando se socializa a un niño se lo amenaza constantemente varias veces al día con ser mujercita, digamos, ¿no?, con ser femenina. A eso me refería. Pero ¿no? Perdón, no he entendido bien, ¿no? Porque cuando tú dices que no te refieres a la mujer, sino te refieres a un límite por el que se define el varón, o sea, si llegas hasta este punto... masculino. Claro, es lo masculino. Pero en esta sociedad y en otras, ¿no?, el afeminado, ¿no?, el amujerado, o como decía el poeta chocano, el amariconado, no decía maricón, decía el amariconado, bueno, es objeto de burla y de desprecio y se le caricaturiza, etcétera, porque se parece a la mujer o porque adopta actitudes y en esta sociedad y en otras, ¿no?, el afeminado, ¿no?, el amujerado,
o como decía el poeta chocano, el amariconado, decía, bueno, no decía maricón, decía el amariconado, bueno, es objeto de burla y de desprecio y se le caricaturiza, etcétera, porque se parece a la mujer o porque adopta actitudes y gestos propios de la feminidad, ¿no? Entonces hay ahí una tendencia caricaturizante de la mujer, ¿no? Y que la asume el varón, entonces que es impropio que un varón asuma esas características que no son las de él. A lo que me refiero es que una mujer no es abyecta, pues. Lo abyecto sería que un hombre cayera en la posición femenina, pero la mujer concreta no tiene nada que ver con lo abyecto, no sé si la mujer es femenina y punto. Desde el punto de vista masculino, lo femenino actúa como frontera. Pero, por ejemplo, voy a poner un caso. En los medios de comunicación masiva, particularmente en la televisión, en los llamados programas cómicos, siempre se ridiculiza y siempre se presenta al homosexual masculino. Al afeminado, a la loca, al cabro, en fin, toda esa sinonimia que hay, ¿no? Porque se ridiculiza a la mujer a través de él, se le ridiculiza. Pero yo siempre he dicho que yo no he visto ningún programa, y creo que tampoco tú, cómico de televisión para consumo masivo donde se presente a una lesbiana, porque te tendría que ridiculizar ahí al hombre que está encarnando esa lesbiana o que está representando y que está en el imaginario popular. La lesbiana es la mujer ahombrada, ¿no? Entonces, ¿de qué se van a burlar ahí si presentan a una lesbiana? Digo yo. No, ahí no pueden. Entonces, en ningún programa cómico está incluida la lesbiana. El afeminado sí. Claro. Además quisiera decir una cosa, en esta cuestión en relación con el rechazo que esto puede merecer y ocasionar, ¿no? Nosotros tenemos en la televisión ahora presencias que abiertamente han declarado, ¿no?, que están dispuestos y lo han hecho además ante cámaras. Tenemos el caso de Jaime Bailey, que ha besado hombres, que es una conducta que no se considera propia de un hombre, lo ha hecho. No por eso ha sido repudiado, no por eso ha bajado su sintonía, etcétera. Luego tenemos el caso del señor Carlos Cacho, que es abiertamente un afeminado, que lo reconoce y que tiene gran sintonía. Entonces, ¿dónde está el rechazo? Ahí hay dos temas. El chiste hace reír precisamente porque habla de lo que no se habla, porque dice lo que no se debe decir. Es un lenguaje totalmente invertido. Entonces, en el mundo del chiste, precisamente es donde se puede hacer lo que no se hace. Ya, también en los programas cómicos. En los programas, en el otro se refiere a un tema que tú acabas de mencionar. Las cosas están cambiando, ¿no? La homosexualidad está entrando, ¿no?, al mundo luminoso, digamos. Está saliendo del closet, como se menciona totalmente, y está pasando a debate político. El tema de las identidades sexuales, el tema de la crítica a la matriz heterosexual, se le llama la obligación de ser heterosexual, que no es lo mismo que lo de los géneros, se parece mucho, tiene que ver, pero no es exactamente igual. Es uno de los grandes debates de la actualidad, así como uno de los grandes debates es la manera en que están organizadas las relaciones entre los hombres y las mujeres y los derechos de la mujer. Otro de los grandes debates es la crítica a la heterosexualidad obligatoria y el desembalse de otras formas de identidad. Eso también está ocurriendo, ¿no? Todo se mueve, felizmente. Vamos a hacer una pausa y luego seguiremos conversando con la doctora Norma Fuller. Aquí en la página 470 del libro de Norma Fuller hay un punto que no ha dejado de sorprenderme. El modelo conyugal basado en la complementariedad asimétrica sigue vigente. Y la institución matrimonial no solo se valora, sino que se sobrevalora, ¿no? Entonces yo te pregunto con toda sinceridad, ¿cómo es posible esta sobrevaloración siendo, como es el matrimonio, una institución disfuncional por haber pretendido combinar el amor, el sexo y la conyugalidad, tres cosas que normalmente son incombinables?
Bueno, es la familia, ¿no? Es lo que... No, la familia es otra... Este matrimonio monogámico, con celos y con antecedencia romántica y con un enamoramiento así pertinaz y loco, a eso me refiero este cuadro, ¿no? Que desemboca, bueno, luego ya pues lo que todos conocemos, pero ha fracasado. Entonces ahora hay una serie de formas alternativas, incluso hay un reconocimiento ya por la ley de la convivencia, todas esas cosas, porque esto ya no ha caminado, son 2000 años, no puede ser pues ya de fracaso. Entonces yo digo, ¿y cómo sigue vigente y cómo la gente lo valora? Dices tú, enormemente. Lo valora enormemente por múltiples motivos. Uno es uno de los umbrales para ser adulto, ¿no? Fundar una familia que se hace por la vía del matrimonio, de la constitución de una pareja, es hacerte adulto, es consagrarte como hombre, ¿no? Y paralelamente es igual para las mujeres, ¿no? Y hay una tremenda presión para que un hombre se case, además no está dejado al azar, ahí están los amigos, oye, ¿qué te pasa?, etcétera, etcétera. Hay premios para ser adulto, cambia la manera en que la gente te tratan con deferencia, si eres un señor casado, si eres una señora casada, etcétera, etcétera. Respetable. Te vuelve, exacto, esa es la palabra, te vuelve respetable. Luego está todo el complejo del amor romántico, que a ti te choca, pero que definitivamente es muy vigente, ¿no? Hay una asociación entre amor romántico, felicidad, la mejor de las sexualidades, es considerada la sexualidad conyugal o amorosa, ¿no? La que es de la pareja unida por lazos de amor y proyecto futuro es la que se considera la mejor de las sexualidades. Más creyentes en esto son las mujeres. Bueno, en este caso los hombres también creen, no sé si son practicantes, pero en todo caso son creyentes también. Bueno, aquí veo también algo que me pareció muy interesante, ¿no? Y es cambios en la sensibilidad erótica, ¿no? Cambios, por ejemplo, en cuanto se refiere a la separación que se venía dando entre sexo y afecto. Claro, y ahora más bien hay un proceso de integración, etcétera, ¿no? ¿Eso ocurre entre los varones? No solo ocurre entre los varones, es uno de sus grandes reclamos hoy en día. Uno de los reclamos más grandes de los varones, desde los jóvenes hasta los adultos, es que ellos se han sentido tremendamente violentados al obligarlos a separar sexo y afectos y al obligarlos a tener tipo de prácticas sexuales tremendamente disociadas, como ir a una prostituta y formas de ese tipo de sexualidad. Para ellos el ideal es una sexualidad que combine ambos, ¿no? Y es un reclamo muy grande. Ahí hay una diferencia. Ellos reclaman que ha cambiado, ¿eh? Ahí hay una diferencia importante, porque eso siempre lo han dicho las mujeres, ¿no? Y más bien el hombre ha sido muy esquizofrénico en ese sentido y ha sido completamente separatista. La mujer ha sido integrativa, ¿no? Y el hombre ha tendido y tiene, me parece, a separar y a decir que una cosa es distinta de la otra y que eventualmente, claro, se pueden dar las dos cosas, pero no necesariamente. Eso sí, claro, ellos aceptan que no necesariamente, pero ellos, una gran reivindicación de todos los varones que he estudiado en las 3, 4 investigaciones que he hecho es que ellos buscan integrarse en sexo y afectos y les parece tremendamente violenta esa no integración. O sea, es una lectura bien convencional. Es convencional no solamente en ese aspecto. Gente bien pensada, gente bien pensada. Yo decía, pero qué bien, reclaman que no quieren ir a donde prostitutas porque es un sexo desagradable, porque se sienten maltratados. En un análisis más fino de todo el material que tengo, que es abundante en ese efecto, porque es un tema sobre el que se explayan relativamente, encuentran que lo que les molesta es que la mujer no los quiere. Ellos no revisan que ellos cosifiquen a una mujer, lo que les molesta es que ellos esperan que la mujer los quiera y que les parece que los denigra, tratarlos efectivamente mal o con indiferencia y cobrarles. Entonces realmente allí hay toda una crítica a ese tipo de sexualidad, pero porque a ellos los inferioriza. Pero yo no sé hasta qué punto, fíjate, yo he visto varias veces el espectáculo que a partir de las 7 de la noche ocurre en las primeras cuadras de la avenida Grau. Bueno, las prostitutas tienen ahí una clientela impresionante,
no de machitos que se inferiorizan, ni de que van a ser maltratados, ni que van a tener que pagar por la encamada, sino de gente verdaderamente interesada que está dando la vuelta y está rondando y está contratando y está encamándose con esta gente. Entonces y ojo, que ahora tienen la posibilidad de hacerlo con mujeres no prostitutas. Entonces también aquí podríamos retomar algo que tú dijiste anteriormente, ese es quizá el atractivo de lo prohibido, de lo bajo, ¿no? Que hace que estos varones sigan frecuentando eso y que entonces no sea tan cierto que no, que eso ya no, y que ahora sí el amor y el afecto. Puede ser, pero cuando tú te sorprendiste de que los hombres uniesen sexo de afecto, te dije que gran cantidad de entrevistados en diferentes investigaciones reclaman como una reivindicación, digamos, que los hombres junten sexo y afectos. ¿Sí, no? Sí, y sienten que la educación que han recibido ha sido violentadora, digamos, no poco respetuosa con sus sentimientos. Yo creo que esto viene también de una satanización que se hizo de lo sexual. En virtud y acá además en el discurso religioso tú lo puntualizas, ¿no? El hombre es carne y espíritu, ¿no es cierto? Y entonces la carne es lo bajo, la carne es lo concupiscible, lo diabólico, ¿no? Etcétera. No toda esta terminología de la patrística, pero que ha calado, ¿no? Ha calado. Entonces el amor en realidad entonces no significa esto que es animalizante. Claro. Pero eso no puede ser, pues, para una persona, digamos, que tenga ya algún criterio, no puede ser realmente lo real, ¿no? Porque eso no es así, ¿no? Sin embargo, veo que lo han tomado en serio como para ahora tratar de reconsiderar y de mejorar esa situación distorsionada y de presentarnos el cuadro del amor y del sexo, o sea, el sexo dignificado por obra del amor, ¿no? No, el amor como con mayúscula además, ¿no? Y en primer lugar, ¿no? Y luego el sexo, bueno, ya es menos bajo, pues se va acompañado por el amor, ¿no? Pues es una lectura también muy de liga de la decencia, me parece, ¿no? Bueno, pero toda la literatura está plagada erótica, está plagada de referencias al amor, o sea, el amor magnifica enormemente la experiencia erótica, ¿no? Sí. O sea, si se pueden juntar las dos cosas, no sé por cuánto tiempo dure, pero definitivamente es una de las experiencias eróticas más agradables, ¿no? En eso tampoco están tan equivocados. Tú dices que entre los clasemedieros la creciente participación de la mujer ha originado cierta redefinición de la feminidad y una mayor desgenerificación de la representación del espacio laboral. Brevemente, ¿de qué se trata? A lo que se refiere es que tradicionalmente al hombre se lo ligaba con ser el proveedor, el que trabaja, el que trae recursos a la casa, y a la mujer la que tiene los hijos, que de los hijos cuida de la casa. Podía eventualmente trabajar, pero para ayudar, digamos, pero no era la proveedora. Y además que el mercado laboral estaba muy segmentado, o sea, la mayoría de los trabajos era para hombres y pues las mujeres tenían espacios bastante reducidos. Esto ha ido cambiando violentamente en los últimos 30 años, con un ingreso muy grande de las mujeres, sobre todo de clase media. Los sectores populares sigue muy segmentado el mercado laboral, entrando en muchas profesiones. Entonces, ¿qué es la desgenerificación? Quiere decir que un espacio de trabajo que antes se veía como exclusivamente masculino, en el cual la mujer era un bicho raro, ahora ya es normal que circulen mujeres. Entonces ya no está generificado, está desgenerificado. Por ejemplo, aquí han entrado, ya han salido mujeres de todas las edades y hombres de todas las edades, y es un ambiente normal. Hace 40 años hubiera sido raro, digamos, ¿no? A eso me refiero. Entonces, cambia la representación de trabajo porque ya no es tu día a día. Bien, muchísimas gracias a Norma Fuller por su valiosa participación en este programa. Yo recomiendo, bueno, anteriormente le recomendé el libro de Norma, pero lo vuelvo a recomendar. Es un libro extenso, es cierto, pero está muy bien documentado, además tiene toda una metodología impecable. Y vale la pena leerlo, de modo que Norma, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Con usted será hasta dentro de un momento. Se ha publicado el segundo tomo del estudio dedicado a Pizarro y que ha sido escrito por el doctor José Antonio del Busto. Estos son los dos tomos dedicados a Pizarro. Es un estudio completísimo y más adelante
Seguramente habrá ocasión de conversar con el doctor Del Busto sobre el tema Pizarro. He recibido asimismo de mi amiga Yolanda Osterling, aquí dicen Osterling, pero es un error, señores, es Osterling, una publicación de la Biblioteca Nacional del Perú, del Fondo Editorial, que se titula Al filo del siglo, al filo del siglo. Voy a leer con detenimiento esta obra, porque aquí veo que Yolanda dice, para mi amigo Marco Aurelio, con todas las fallas del autor y del editor, ¿no? Espero que no las haya, espero. La guerra y el crimen, historia de la noticia, un siglo de homicidios en el Perú, volumen 2, Jorge Salazar. Jorge Salazar. Luego Eleazar Valverde me envía en 10 tomos, son tomos pequeños pero muy completa esta colección de los cancioneros Valverde, 1000 valses criollos de todos los tiempos, 1000 valses criollos de todos los tiempos, ¿no? Es muy completa la colección. Y además está la letra tal como debe estar, ¿no? Porque en muchísimos casos la letra de los valses ha sido malamente alterada, ¿no? Hay valses, pues, que han sido a veces completamente desfigurados o se les ha añadido cosas que originalmente no tuvieron, etcétera, ¿no? Y aquí están los valses, pues, como deben estar, ¿no? Bien, también recibido la revista Neoskepsis, la revista que dirige mi buen amigo, el profesor Manuel Abraham Pacimiño. Este número está dedicado a lo paranormal y la parapsicología. Contiene artículos muy cuestionadores, muy críticos y rechazantes en lo que se refiere a la parapsicología. Veo aquí, por ejemplo, un artículo del profesor Mario Bunge titulado Parapsicología, ciencia o pseudociencia. Y hay otros artículos de este orden. Bueno, por supuesto, los investigadores y los pensadores tienen todo el derecho de disentir y de discrepar de las opiniones y de las teorías al uso con respecto a lo paranormal y la parapsicología, pero a lo que no tienen derecho es a ignorar obras capitales que se han publicado respecto a ciertos casos muy concretos y muy bien estudiados y que uno no puede ignorar. Me refiero concretamente, por ejemplo, al señor Bunge y a otros autores que mencionan, ¿no?, casos como el de Geller, Uri Geller, el sobresaliente doblador de metales, casos como el de Ted Serios, el hombre número 1 de la fotografía psíquica, ¿no? Casos también, por supuesto, relacionados, aunque ellos no mencionan, ¿no?, pero relacionados con la realidad yógica, ¿no?, particularmente con el metabolismo yógico. Casos como el de Gustavo Roll, por ejemplo, el increíble obrador italiano de prodigios, etcétera, ¿no? Bien, yo no creo sinceramente que se pueda desautorizar o se pueda rechazar al señor Geller, al señor Ted Serios, a Gustavo Roll y a los yogis, ¿no?, sin haber leído algunas obras fundamentales, ¿no? Yo he buscado en mano aquí, por ejemplo, una obra capital, como es la de John Husted, un célebre físico británico que ha escrito un libro que se titula The Metal Benders, los dobladores de metales, y que es este, ¿no? Bueno, nadie puede hablar del señor Geller si no ha leído este libro. Y no solamente el señor Geller, pues, porque el señor Geller en su momento fue el más publicitado de los dobladores de metales, pero a la sazón había alrededor de 15 en el mundo. Creo que hoy hay mucho menos se está extinguiendo la especie de dobladores de metales, ojo, y el poder que tenía antes Geller ya no lo tiene, porque esto de los dobladores de metales es más bien propio de la niñez y quizá la primera adolescencia, ¿no? Bien,
Pero el que no ha leído el libro de John Husted no puede hablar con fundamento. Y el que lo ha revisado, lo ha leído, repito, ¿no? Primero pues que lo desautorice con las 1000 pruebas que ha hecho el señor Husted, ¿no? Pero no se puede hablar tan alegremente, ¿no? Luego, uno no puede hablar del caso de Ted Serious si no ha leído el libro de Eisenberg. Jules Eisenberg ha escrito un libro que se llama El mundo de Ted Serious, The World of Ted Serious, este libro. Este es un libro capital que tiene alrededor de 400 páginas, con una cantidad impresionante de fotografía, etcétera. Y primero pues hay que leerlo y luego hay que rebatirlo y hay que desautorizarlo, pero no se puede así meter en el mismo saco lo que sea rescatable y lo que sea válido de lo paranormal y de la parapsicología y lo que ha sido pues engaño y fraude, ¿no? No se puede meter todo en el mismo saco. Y no se puede decir, señores, esto no cuadra con el modelo de la ciencia, por lo tanto no es verdad, no sirve. Eso no está bien, eso no es lo correcto. Luego no se puede hablar del señor Geller, Uri Geller, sin haber leído en primer lugar el libro de Husted, donde están ahí las pruebas con el nitinol y están las pruebas con las fracturas que él hizo, ¿no? Que no se podían duplicar en laboratorio, etcétera, con un simple golpe de dedo. Y no se puede leer, no se puede hablar, digo, con fundamento del señor Geller, y no se le puede tachar de farsante y de mentiroso si uno no ha leído, por ejemplo, y no es el único, pero le he traído el libro de Colin Wilson titulado The Geller Phenomenon, el fenómeno Geller, ¿no? Este es un libro también capital. Entonces acá no veo citado ninguno de estos libros. Uno puede hablar del yoga, por ejemplo. Acerca del yoga pues hay cantidad de libros, ¿no? Pero un libro, por ejemplo, capital es el del rumano, gran religiólogo rumano, fallecido en 1986, Mircea Eliade, ¿no? Yoga, inmortalidad y libertad. Bueno, el que no ha leído pues el libro de Eliade sobre el yoga, está pues en la mismísima calle, en el tema del yoga. Por favor, no puede hablar del yoga. Y el señor Eliade, en su libro Imágenes y Símbolos, ensayos, ¿no?, sobre lo mágico religioso, habla del metabolismo de los yogis y de la estupenda juventud que tiene un yogi consumiendo un puñado de arroz al día. Y él, cuando hizo el ashram en el Himalaya, lo vio con su maestro Dasgupta, con el guru Dasgupta. Desmentan pues ustedes al señor Eliade, ¿no? Que a mí me parece mucha alegría y hasta atrevimiento pues escribir así tan zafadamente sobre cosas que no se conocen. No se puede, repito, meter en el mismo saco lo que es válido, porque hay cosas válidas, y si no es así pues que demuestren lo contrario. Si el señor, por ejemplo, no cree que un yogi es capaz de meterse en una urna súper hermética, ¿no?, que contiene aire para estar solamente 15 minutos, lo hicieron en la Universidad de Stanford, ¿eh? Bueno, ahí a los que no creían se les decía, señor, ¿usted por qué no se mete con el yogi a la urna a ver usted cuántos minutos aguanta, ¿no? Te dice que esto es una mentira. Métase usted con el yogi, pues, y le tomamos tiempo. Hay aire para 15 minutos. Si van 2 personas, 7 minutos y medio, usted comienza a asfixiarse. Pero si usted es un yogi, de repente, no sé, va a durar por lo menos 15 minutos también, ¿no? Nunca aceptan cuando se ponen así la prueba concreta. Señor, métase usted en una urna con un yogi, donde hay suficiente aire para solo 15 minutos si va una persona. Si van 2, 7 minutos y medio, pues. Ahí sí se atemorizan, no quieren, no dicen, no, así nomás. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es farsa o no es farsa? Un día metieron al yogi, y lo hemos visto en la televisión, ¿eh?, en un documental del National Geographic. Lo metieron en una urna súper hermética en la Universidad de Stanford, con aire para 15 minutos, y el yogi estuvo 3 horas y salió de lo más bien. Cuando le preguntaba, ¿y cómo te sientes? Muy bien, mejor que antes. 3 horas. ¿Cómo se explica eso? Hay que explicarlo, pero no se puede decir, no, eso es mentira, han estado confabulando. No, eso no es serio. Bien, he recibido también de la Antología General del Teatro Peruano, el 5º tomo, que es este. Ya van 5, usted me entendió que este es el final, pues una obra sumamente importante y considerable. Bien, nada más por lo que comienza. Y para terminar, el último número de Arquinca, revista de arquitectura, diseño y construcción, que es este. Este es el último número de Arquinca,
que el arquitecto Cooper, siempre tan gentil, me envía. Bien, eso es todo por lo que concierne a la presente miscelánea y será hasta el programa siguiente.